Nunca pensé que el silencio de nuestro departamento en la colonia Narvarte podría sentirse tan sofocante, hasta que encontré ese segundo teléfono. No era solo un aparato, era un filo de verdad punzando la frágil calma a la que me había aferrado durante décadas. Esa noche, cuando tocaron a la puerta, me di cuenta de que mi vida se estaba desmoronando de una forma que jamás me atreví a imaginar. Hoy, les voy a contar algo que nunca creí compartir. Y si por un solo instante esto les resulta familiar, solo les pido que le den me gusta al video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Elena, y a mis 72 años, creía saberlo todo sobre cómo sobrevivir en la capital. El ritmo de esta colonia se había convertido en mi latido. El estruendo de los coches y microbuses pasando a toda prisa por nuestra ventana del tercer piso. El olor a tamales en hoja de plátano de Doña Chelo subiendo desde la planta baja. El crujido familiar de nuestra escalera de madera que había sido testigo de 40 años de matrimonio con Ricardo. Mis días se desdibujaban en una rutina agotadora. Me despertaba a las 5:30, antes de que la ciudad despertara del todo, preparando café en la misma taza azul desportillada que usaba desde 1985. El café ya no calentaba del todo mis manos artríticas, pero lo agarraba de todos modos, viendo el vapor subir como mis oraciones silenciosas. El departamento era mi universo, lleno del peso de los recuerdos y la carga de mantenerlo todo en orden. Nuestra sala contaba la historia de 4 décadas. Las alfombras marrones descoloridas que todavía guardaban el tenue aroma del jabón de lavanda de mi madre, aunque ella se había ido hacía 15 años. Fotos de boda en marcos dorados opacos alineadas en la repisa. La sonrisa de Ricardo congelada en el tiempo cuando el amor aún vivía en sus ojos. Figurillas de porcelana acumulaban polvo en cada superficie. Pequeñas pastorcitas y parejas bailando, cada una un regalo de mejores épocas, cuando aún se acordaba de mi cumpleaños. Pasaba las mañanas limpiando, desempolvando, organizando, no porque lo disfrutara, sino porque Ricardo lo esperaba. El departamento tenía que estar impecable cuando él regresara de sus misteriosos asuntos, que parecían multiplicarse con cada año que pasaba. Había aprendido a no preguntar a dónde iba ni cuándo volvería. Las preguntas solo traían silencio, y el silencio se sentía más pesado que cualquier discusión. Aquel martes por la tarde comenzó como cualquier otra desilusión. Se suponía que Ricardo recogería a nuestra nieta Sofía de la escuela. Sus padres trabajaban hasta tarde de nuevo, y yo nos había ofrecido para ir por ella. Pero las 6 pasaron, y luego las 7. La mamá de Sofía llamó 2 veces, angustiada. Me quedé junto a la ventana principal, mirando el cajón de estacionamiento vacío donde debería haber estado el viejo Tsuru verde de Ricardo. Las farolas se encendieron, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Los niños regresaban a casa con las mochilas rebotando, sus risas resonando en las paredes de ladrillo, mientras yo esperaba que mi esposo de 40 años recordara que tenía responsabilidades más allá de sí mismo. Cuando su coche finalmente se detuvo a las 8:15, yo estaba lista para hablar, pero Ricardo entró por la puerta con su armadura habitual de irritación, dejando caer las llaves sobre la encimera de la cocina con un estrépito que decía todo sobre su estado de ánimo. ¿Dónde estabas?, pregunté con suavidad, tratando de evitar la acusación en mi voz. Atendiendo asuntos, masculló, sin mirarme a los ojos. Cosas importantes que tú no entenderías. El desaire dolió, pero me lo tragué como me había tragado miles de otros. En su lugar, le recordé lo de Sofía, sobre promesas hechas y rotas. La recogeré mañana, dijo, colgando su chamarra en el respaldo de una silla, en lugar de en el closet donde debía estar. Lo vi desaparecer en el baño, y algo me atrajo hacia esa chamarra. Quizás eran 40 años de intuición, quizás era la forma en que había evitado mis ojos, o tal vez era solo la necesidad desesperada de entender por qué el hombre con el que me había casado se había convertido en un extraño en nuestra propia casa. Metí la mano en el bolsillo de su chamarra, esperando encontrar monedas sueltas o recibos arrugados. En cambio, mis dedos se cerraron alrededor de algo frío y rectangular. Lo saqué y contuve la respiración. Un teléfono, negro, elegante,
más nuevo que el antiguo teléfono de tapa que Ricardo afirmaba que era todo lo que necesitaba. Este era un smartphone, del tipo que siempre había dicho que era demasiado complicado para gente como nosotros. Mis manos temblaron mientras lo miraba. La pantalla estaba bloqueada, pero podía ver las notificaciones filtrándose, mensajes, llamadas perdidas, toda una vida digital de la que no sabía nada. ¿Alguna vez han sostenido algo que sabían que lo cambiaría todo? Ese momento en que todo su mundo se balancea al borde de un secreto, esperando inclinarse hacia la verdad o permanecer enterrado a salvo en la ignorancia. Dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina y me aparté, como si pudiera explotar. El sonido del agua corriendo en el baño me dio tiempo para pensar, para respirar, para decidir si era lo suficientemente valiente para saber lo que Ricardo había estado ocultando. El aparato estaba allí como una bomba dormida. Una parte de mí quería volver a meterlo en su bolsillo, fingir que nunca lo había encontrado, seguir viviendo en la mentira cómoda que había construido alrededor de nuestro matrimonio. Pero otra parte, una parte que se había fortalecido con cada desaire, cada promesa rota, cada momento de sentirme invisible en mi propia vida, susurró que merecía la verdad. Cuando Ricardo salió del baño, sus ojos se dirigieron inmediatamente a la encimera. Por una fracción de segundo vi algo parpadear en su rostro. Miedo, culpa, reconocimiento. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja señalando el teléfono. Es del trabajo, dijo rápidamente. Demasiado rápido. El jefe nos obliga a usarlos ahora. Pero Ricardo no trabajaba desde hacía 3 años. Su jubilación había sido forzada, no elegida, después de que su pequeña constructora despidiera personal. Vivíamos de su pensión y mis pequeños cheques de seguridad social, contando cada peso, recortando cada cupón. ¿Desde cuándo tienes jefe? Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Su rostro se ensombreció. Desde que empezaste a cuestionar cada maldita cosa que hago. La conversación terminó allí, como tantas otras. Ricardo encendió la televisión, con el volumen lo suficientemente alto para ahogar cualquier otra pregunta. Me retiré a la cocina, pero mis ojos seguían volviendo a ese teléfono sobre la encimera. Esa noche, me quedé despierta escuchando la respiración de Ricardo. Durante 40 años, había encontrado consuelo en ese sonido, el ritmo del sueño compartido, de la compañía, de 2 personas envejeciendo juntas. Pero ahora se sentía ajeno, como estar acostada junto a un extraño cuyos sueños ya no podía compartir. A las 3 de la mañana, Ricardo se levantó por agua. Se llevó el teléfono consigo. A la mañana siguiente, se había ido antes de que yo despertara. La chamarra colgaba en el closet donde debía estar, pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había sentido en esos breves momentos en que la verdad parpadeó entre nosotros como una vela al viento. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que esa noche de martes fue cuando todo empezó a desmoronarse. Pero los hilos se habían ido aflojando durante años, quizás décadas. Simplemente no había estado lista para ver cuán deshilachado se había vuelto el tejido de nuestro matrimonio. Verán, el amor puede cegarte a tantas cosas, y a veces, esa ceguera se siente más segura que la vista. Permítanme contarles cuán profunda era esa ceguera. ¿Cuántos años pasé diciéndome que el sacrificio era lo mismo que el amor? Cuando el negocio de construcción de Ricardo fracasó en 2015, perdiendo casi $1,5 millones de pesos de dinero de inversionistas, no dudé en vender el pequeño terreno que me dejó mi madre para ayudarlo a evitar la ruina. Casi 600,000 pesos que se suponía que eran mi seguridad desaparecieron en su sueño fallido de convertirse en contratista. Es temporal, Elena, me había prometido, tomando mis manos sobre la mesa de la cocina. 6 meses, y te lo pagaré todo con intereses. 8 años después, nunca volvimos a hablar de ese dinero. Cuando su madre enfermó de cáncer, fui yo quien pidió una licencia sin goce de sueldo en mi trabajo en la biblioteca pública de la ciudad para cuidarla. 6 meses manejando hasta las citas de quimioterapia, limpiando después de los tratamientos, sosteniendo su mano durante lo peor. Ricardo la visitaba 2 veces por semana. Con suerte. Se te da muy bien eso, decía. Como si la compasión fuera una habilidad que yo había aprendido.
en lugar de una elección que hacía a diario. Cuando la señora Guzmán murió, le dejó a Ricardo una pequeña herencia, unos 160,000 pesos que podrían haber repuesto algo de lo que perdimos. En cambio, los usó para comprar una camioneta usada para otro negocio que duró exactamente 3 meses. Tú simplemente no entiendes de inversiones, me había explicado cuando cuestioné la decisión. Así es como se genera patrimonio en México. Pero nunca construimos nada, excepto un hoyo más profundo de desilusión. Nuestro hijo Marcos aprendió esos mismos patrones de expectativa. Cada pocos meses el teléfono sonaba y su voz se quebraba con una desesperación fingida. Mamá, perdón que te pida otra vez, pero ¿podrías ayudarme con la renta este mes? Le redujeron las horas a Jimena, y con el bebé en camino, siempre una crisis, siempre temporal, siempre mi responsabilidad de resolver. Me sentaba en la mesa de la cocina con la pila de recibos, luz, gas, teléfono, la hipoteca que seguíamos pagando a los 72 años, y calculaba cuál podía esperar para que los hijos de Marcos no pasaran hambre. ¿Por qué no le dices que no?, me preguntó mi hermana Carmen durante una de nuestras raras llamadas. Ahora vivía en Querétaro, jubilada y cómoda, viajando con su esposo de 45 años. No puedo, susurraba, temerosa de que Ricardo escuchara. Están batallando. Elena, todos batallamos, pero tu hijo tiene 38 años. Esa verdad me pesaba en el pecho, pero el amor parecía más sencillo que poner límites. O tal vez solo me decía a mí misma que era amor cuando en realidad era miedo. Miedo a que me necesitaran menos, a ser olvidada, a descubrir que sin mi utilidad podría no ser deseada en absoluto. El patrón se extendía más allá del dinero. Cada reunión familiar se hacía en nuestro departamento porque yo era la que limpiaba, cocinaba y volvía a limpiar después. Cada cumpleaños de nietos, cada cena de Nochebuena, cada celebración de los logros de otra persona. Mamá hace el mejor mole, decía Marcos, palmeándose el estómago lleno mientras yo fregaba el queso horneado de las cazuelas hasta que se me agrietaban las manos. No te molesta, ¿verdad?, añadía Ricardo, sin esperar nunca una respuesta. Sí me molestaba. Me molestaba cuando mi artritis se encendía por estar parada frente a la estufa durante horas. Me molestaba que nadie ofreciera ayuda con los platos. Me molestaba cuando las conversaciones dejaban de incluirme a menos que alguien necesitara que le rellenara el agua o le sirviera más café. Pero quejarme se sentía egoísta, desagradecida, como una prueba de que yo no era la esposa y madre amorosa que había pasado 7 décadas tratando de ser. ¿Saben lo que se siente desaparecer lentamente? ¿Un servicio no reconocido a la vez? El punto de quiebre llegó gradualmente, y luego de golpe. Pequeños momentos que se acumularon como polvo en las esquinas de nuestro matrimonio. Como cuando pasé 3 semanas en cama con neumonía, y Ricardo se quejó de tener que prepararse su propio desayuno, o cuando finalmente conseguí aparatos auditivos después de años de esfuerzo, y él dijo que me hacían ver más vieja, o cuando nuestro aniversario pasó sin que lo mencionara por 3er año consecutivo. No necesitamos hacer un drama por todo, decía si yo lo mencionaba, pero yo no pedía grandes gestos. Pedía ser vista. Lo peor no fue la creciente indiferencia de Ricardo, sino la forma en que nuestros hijos adoptaron su actitud despectiva hacia mí, como si cuidar de su padre, de sus hogares, de sus necesidades durante 4 décadas, solo me hubiera ganado el derecho a seguir cuidando. Mi mamá es bien dramática, escuché a Marcos decirle a Jimena una vez, pensando que yo estaba en el baño. Todo lo hace un escándalo. Me quedé congelada en el pasillo, las bolsas del súper cortándome la circulación de los dedos, dándome cuenta de que la historia de mi propia vida había sido reescrita por personas que nunca se habían molestado en preguntar qué necesitaba, o quería, o soñaba en las horas tranquilas en que creía estar sola. Esa noche de martes, mirando fijamente el teléfono secreto de Ricardo, sentí el peso de cada sacrificio incuestionable, cada necesidad tragada, cada momento en que elegí su comodidad por encima de mi propia dignidad. Pero reconocer el patrón era solo el comienzo. Vivir de otra manera requeriría un valor que no estaba segura de poseer.
¿Alguna vez han notado que las personas que más aman podrían ser las que menos las ven? El teléfono me atormentaba en sueños. Durante 3 días, encontré excusas para estar cerca de Ricardo cuando él pensaba que yo no miraba, atenta al revelador brillo de la pantalla oculta, escuchando vibraciones que pudieran revelar otra vida. El viernes por la mañana, Ricardo anunció que se reuniría con Raúl para tomar un café. Raúl había sido su mejor amigo desde la preparatoria. Si alguien conocía los secretos de Ricardo, sería él. «Tómate tu tiempo», dije dulcemente, ya planeando. En el momento en que el coche de Ricardo desapareció en la esquina, yo estaba en el closet, buscando en los bolsillos de las chamarras, con la determinación de una detective. El teléfono no estaba allí. Revisé los cajones de su cómoda, su escritorio, el estante sobre el lavabo del baño donde guardaba su medicamento. Nada. Entonces recordé la cochera. Ricardo pasaba una cantidad inusual de tiempo allí últimamente, alegando que organizaba herramientas que apenas usaba. El piso de concreto se sintió frío a través de mis pantuflas mientras me dirigía a su banco de trabajo. Detrás de una lata de café llena de tornillos y arandelas, envuelto en un trapo viejo, lo encontré. Mis manos temblaron mientras lo encendía. No había código de acceso. Quizás Ricardo se sentía seguro en su secreto, o tal vez era simplemente descuidado con su engaño. La pantalla se iluminó y mi mundo se abrió en pedazos. Mensaje tras mensaje de alguien llamado Lorena. La marca de tiempo mostraba conversaciones que abarcaban meses. «Muero por verte esta noche, guapo. Ricardo, me haces sentir joven otra vez. ¿Cuándo le vas a contar sobre nosotros?» Me desplomé en el taburete de trabajo de Ricardo, revisando semanas de intimidad que pertenecían a otra persona. Fotos de una mujer de cabello plateado y ojos amables, con la sonrisa que yo solía ver en nuestro espejo. Una mujer que claramente creía ser el futuro de Ricardo, no su secreto. «Sueño con nuestro pequeño lugar en Cancún», decía un mensaje. «Solo nosotros dos, sin complicaciones. Cancún». Ricardo había estado hablando de comunidades de retiro, mostrándome folletos de lugares para mayores de 50 con campos de golf y albercas. Yo había asumido que era una ilusión. No podíamos pagar esos sitios con nuestros ingresos fijos, pero tal vez Ricardo no estaba planeando para nosotros. El siguiente mensaje me apretó el pecho. El dinero de la venta de la casa debería ser más que suficiente para nuestro enganche. Nuestra casa. El hogar que yo había limpiado y mantenido y llenado de amor durante 40 años. El patrimonio que habíamos construido juntos, peso a peso, pago a pago. Retrocedí, encontrando mensajes que revelaban una cronología. Ricardo y Lorena se habían conocido hacía 8 meses en una cita médica. Ella había sido recepcionista de su cardiólogo, recién divorciada, buscando compañía. «Me haces reír», había escrito ella después de su primer café. Hace tanto que un hombre no me hacía reír. Las conversaciones se volvieron más íntimas, más detalladas, más crueles en su indiferencia hacia mi existencia. «¿Cuánto tiempo crees que falta para que puedas irte?», había preguntado Lorena hacía solo 2 semanas. «Pronto», había respondido Ricardo. «Estoy esperando el momento adecuado. Elena ha pasado por mucho últimamente. Como si mi reciente neumonía, la muerte de mi madre, mi pérdida de empleo fueran inconvenientes para su plan, en lugar de crisis que deberíamos haber enfrentado juntos. Pero el mensaje que me destrozó por completo vino después. A veces me siento culpable, sabiendo que no tiene idea de lo que viene. No lo hagas», había escrito Ricardo. «Ella estará bien. Elena es más fuerte de lo que parece. Y sinceramente, creo que será más feliz sin mí». Dejé caer el teléfono, oyéndolo golpear contra el piso de concreto. El sonido resonó en la pequeña cochera, mezclándose con un sollozo que no me di cuenta de que había escapado de mi garganta. Más fuerte de lo que parezco. Como si mi fuerza existiera para la conveniencia de otras personas, no para mi propia protección. Durante 40 años, había invertido mi energía en ser la esposa que Ricardo necesitaba, la madre que nuestros hijos esperaban, la abuela que nunca decepcionaba. Había medido mi valía por lo bien que servía a los demás, lo poco que me quejaba, lo elegantemente que cargaba con pesos que originalmente no eran míos. Y ahora estaba aprendiendo que mi dedicación,
mi sacrificio, mi lealtad, no habían sido más que un telón de fondo cómodo para la vida real de Ricardo, a la que yo no estaba invitada. Recogí el teléfono con manos temblorosas y revisé los mensajes más recientes. ¿Te puedo ver mañana? Había escrito Lorena esa mañana. Tengo algo importante que contarte. Ricardo aún no había respondido. Durante varios minutos me quedé sentada en la cochera, rodeada de herramientas y manchas de aceite y los escombros acumulados de un matrimonio que creí sólido. La luz de la tarde que se filtraba por la ventana mostraba motas de polvo bailando en el aire, y me pregunté si eso era en lo que me había convertido. Solo otra partícula, flotando desapercibida hasta que alguien decidiera barrerme. Pero entonces, algo más fuerte que la tristeza comenzó a crecer en mi pecho. Algo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Ira. No el destello rápido de irritación que sentía cuando Ricardo dejaba platos en el fregadero, sino un ardor profundo y constante que decía que merecía algo mejor que esto. Merecía honestidad, merecía respeto, merecía saber sobre las decisiones que reformarían todo mi futuro. Miré el teléfono de Ricardo otra vez, a la pregunta sin respuesta de Lorena sobre la reunión de mañana, y por primera vez en mi vida adulta, decidí dejar de ser una víctima de las elecciones de otras personas. Antes de perder el valor, escribí una respuesta. Sí, mañana suena perfecto. Ven a la casa alrededor de las 7. Es hora de que Elena sepa la verdad. Lo envié como si fuera Ricardo. Apagué el teléfono y lo devolví a su escondite. Si mi esposo quería planear nuestra vida sin incluirme, tal vez era hora de que él aprendiera lo que se sentía perder el control de su propia historia. Las siguientes 24 horas transcurrieron en una extraña burbuja de calma. Hice mi rutina habitual de sábado, el súper, la lavandería, la limpieza. Pero todo se sentía diferente, como si estuviera realizando la coreografía familiar de mi vida, sabiendo que era el baile final. Ricardo parecía nervioso, revisando su reloj repetidamente y haciendo viajes a la cochera. A las 6:30, estaba paseando de un lado a otro. «Necesito salir un rato», anunció, buscando sus llaves. «No», dije en voz baja. «Creo que necesitas quedarte». Algo en mi tono lo hizo mirarme fijamente, pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. A través de la mirilla, la vi. Lorena. Más pequeña de lo que esperaba, con el cabello plateado recogido en un pulcro chongo y manos nerviosas agarrando un bolso de piel. Llevaba un vestido azul que resaltaba sus ojos, y pude ver por qué Ricardo la encontraba atractiva. Parecía alguien que todavía creía en el amor. Abrí la puerta, y su sonrisa expectante flaqueó. «Lo siento», dijo, mirando el número del departamento. «Creo que me equivoqué de...» «Buscas a Ricardo», dije. «Soy Elena, su esposa». El color se drenó de su rostro. Detrás de mí, escuché la respiración entrecortada de Ricardo, pero no me di la vuelta. Mantuve mis ojos fijos en esta mujer que había estado planeando un futuro con mi esposo, mientras yo vivía en la ignorancia de mi propia vida. «Por favor», dije, haciéndome a un lado. «Pasa. Creo que es hora de que hablemos todos». ¿Alguna vez se han parado en el centro de su propio terremoto, sintiendo que todo lo que creían sólido se resquebraja bajo sus pies? Lorena entró en nuestra sala como si caminara a un tribunal. Sus ojos recorrieron las fotos en la repisa, la evidencia acumulada de 40 años que ella nunca había visto. Ricardo se quedó congelado junto a la puerta de la cocina, su rostro ciclando a través de emociones. Sorpresa, culpa, ira, cálculo. «Siéntate, por favor», le dije a Lorena, señalando nuestro sofá. Ella se posó en el borde del cojín, con el bolso apretado en su regazo como una armadura. «¿Desde hace cuánto sabes?», preguntó Ricardo con la voz tensa. «¿Sobre Lorena?» «Desde ayer. ¿Sobre el plan de vender nuestra casa y empezar de cero en Cancún?» «Hace una hora». Miré entre ellos. Estas dos personas que habían estado construyendo sueños sobre la base de mi ignorancia. «Encontré tu teléfono, Ricardo». Leí los mensajes. La mano de Lorena voló a su boca. «Oh, Dios, Ricardo, dijiste...» Sé lo que dijo. Mi voz se mantuvo sorprendentemente firme. Dijo que estaría bien, que soy más fuerte de lo que parezco, que sería más feliz sin él.
El silencio se estiró como un cable a punto de romperse. Elena, comenzó Ricardo, pero levanté la mano. No. Han tenido 8 meses para decir lo que querían decirse el uno al otro. Ahora es mi turno. Me senté en mi sillón favorito, el que había ocupado durante miles de noches mientras Ricardo veía la televisión y yo remendaba ropa, o hacía cuentas, o simplemente desaparecía en mis propios pensamientos. Lorena, ¿qué tanto sabes de mí? Parecía confundida, mirando entre Ricardo y yo. Ricardo mencionó que ustedes se habían distanciado, que habían estado casados mucho tiempo, pero que ya no eran felices. ¿Y qué te dijo sobre nuestras finanzas? ¿Sobre esta casa que supuestamente vamos a vender? Su rostro se ruborizó. Dijo que ambos estaban listos para cambiarse a un lugar más pequeño, que habían hablado de comunidades de retiro. Asentí. Mencionó que no tengo acceso a nuestra cuenta de ahorros, que él cambió todas las contraseñas el año pasado y me dijo que era por razones de seguridad, o que esta casa está a nombre de ambos, lo que significa que no puede venderla sin mi firma. El rostro de Ricardo se puso blanco. Elena, estás haciendo que esto suene... ¿A qué, Ricardo? ¿A fraude? ¿A que planeabas robar la mitad de todo por lo que he trabajado y desaparecer con alguien que ni siquiera conoce toda la verdad? Lorena se levantó abruptamente. Necesito irme. Esto no es... Yo no sabía... Por favor, no te vayas todavía, dije suavemente. Quiero que escuches algo. Caminé hacia la repisa y levanté nuestra foto de boda. Ricardo joven y esperanzado. Yo con el vestido de mi abuela. Ambos creyendo que estábamos comenzando una historia de amor que duraría para siempre. Hace 40 años. Prometí amar a este hombre en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas. Cumplí esa promesa a través de sus fracasos de negocios, la enfermedad de su madre, sus periodos de depresión, sus problemas con la bebida en los 80 y su ataque al corazón hace 5 años. Dejé la foto con cuidado. Usé la herencia de mi madre para salvar su negocio. Cuidé de su madre cuando se estaba muriendo. Hice turnos dobles para ayudar a pagar la universidad de nuestro hijo cuando a Ricardo le redujeron las horas. Renuncié a mi sueño de volver a estudiar porque necesitábamos el dinero que yo ganaba. Ricardo miraba al suelo. He cocinado probablemente 15,000 cenas, lavado unas 20,000 cargas de ropa y limpiado este departamento más veces de las que puedo contar. No porque me obligaran, sino porque creí que estábamos construyendo algo juntos. Me dirigí a Lorena. ¿Te dijo que no tenía sueños propios? ¿Que solo estaba esperando a que él decidiera lo que pasaría después? Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer. Porque eso no es verdad. Yo he querido cosas. Quería viajar. Hay un crucero a Alaska para el que he estado ahorrando en secreto durante 3 años. Quería tomar clases de arte. Quería pasar tiempo con mis nietos sin tener que cocinar la cena para 8 personas primero. Quería envejecer con alguien que todavía me viera como una pareja, no solo como una cuidadora. Mi voz se hacía más fuerte, alimentada por décadas de verdades no dichas. Pero, sobre todo, quería respeto. Quería ser incluida en las decisiones sobre mi propia vida. Quería importarle lo suficiente como para que, si mi esposo planeaba dejarme, al menos tuviera el valor de decírmelo a la cara, en lugar de planearlo a mis espaldas como si fuera algún tipo de transacción de negocios. Ricardo finalmente levantó la mirada. Elena, yo estaba tratando de hacerlo más fácil. ¿Más fácil para quién? Porque ciertamente no fue más fácil para mí enterarme de mi propio matrimonio por mensajes de texto entre mi esposo y su novia. La palabra novia se cernió en el aire como una bofetada. Lorena dejó su bolso sobre la mesa de centro y me miró directamente. Señora Elena, lo siento mucho. No tenía idea. Ricardo me dijo que ustedes dos se habían distanciado hacía años, que eran prácticamente como roommates. Dijo que ambos estaban de acuerdo en que ya no funcionaba. Nunca tuvimos esa conversación, dije en voz baja. Nunca tuvimos ninguna conversación sobre lo que no funcionaba o lo que podríamos hacer para arreglarlo. Ricardo simplemente decidió, al parecer, y comenzó a hacer planes para ambos sin consultar a la persona cuya vida estaba reorganizando. Miré a mi esposo.
Este hombre que había compartido mi cama, mi mesa de cocina y mis esperanzas durante tantos años. ¿Alguna vez consideraste preguntar qué quería yo? ¿Se te ocurrió que tal vez yo tampoco era feliz, pero que podría tener ideas sobre cómo cambiar eso? ¿Pensaste que, después de 40 años, merecía ser parte de la conversación sobre si valía la pena salvar nuestro matrimonio? Abrió la boca, luego la cerró. O tal vez simplemente estabas cansado de fingir que todavía me veías como una persona en lugar de una proveedora de servicios. Lorena estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que hablaban de su propio reconocimiento de la traición. Le habían mentido tanto como a mí, solo que de diferentes maneras. «Debo irme», susurró. «En un minuto», dije. «Primero, quiero preguntarte algo. En todos esos meses de conocer a Ricardo, ¿alguna vez te preguntaste por mí? ¿Alguna vez quisiste conocer a la mujer en cuya vida planeabas entrar?» Ella asintió miserablemente. Pregunté una vez. Dijo que tú no querrías conocerme, que preferías mantener las cosas separadas. ¿Y eso no te pareció extraño? ¿Que una mujer que enfrentaba el fin de su matrimonio de 40 años no querría tener voz ni voto en cómo sucedía eso? Yo confié en él. Pensé que estaba manejando las cosas de la manera correcta. Sentí una punzada de simpatía por esta mujer que había creído en la versión de Ricardo de nuestra historia, justo como yo había creído en tantas de sus versiones a lo largo de los años. Lorena, ¿puedo darte un consejo? ¿De una mujer que aprendió esta lección demasiado tarde? Ella asintió. Los hombres que mienten a sus esposas también te mentirán a ti. Los hombres que toman decisiones importantes sin consultar a las personas afectadas harán lo mismo contigo cuando les convenga. Y los hombres que ven 4 décadas de compañerismo como algo de lo que pueden simplemente irse sin explicación, son hombres que no entienden lo que el amor significa realmente. Me puse de pie y caminé hacia donde estaba sentada. Pareces una persona amable. Mereces a alguien que te ame honestamente, que te incluya en las grandes decisiones, que respete tanto tu pasado como tu futuro. Eso no es lo que habrías conseguido con Ricardo. Ella me miró, con el rímel corrido, pero los ojos claros. ¿Cómo puedes ser tan generosa después de lo que te hicimos? Porque tengo 72 años y finalmente entiendo que mi dignidad no depende de las elecciones de otras personas. Depende de las mías. Me volví hacia Ricardo, que había estado en silencio durante todo este intercambio. Ahora es tu turno. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? La pregunta vino de décadas de dolor acumulado, pero también de un lugar al que nunca antes había accedido. Un lugar donde esperaba ser respondida, donde exigía ser escuchada, donde me negaba a dejar que la vergüenza de otra persona silenciara mi derecho a la verdad. Ricardo se sentó pesadamente en la silla frente a mí, la silla que había sido su trono durante tantas noches mientras yo servía, recogía y limpiaba a su alrededor. «No sé por dónde empezar», dijo. «Empieza por la verdad», respondí. «Toda. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Cuánto dinero has movido ya? Si Lorena es la primera, o solo la más reciente». Su rostro se arrugó, y por un momento vi al joven con el que me había casado. Asustado, abrumado, superado. «Elena, nunca quise que sucediera así, pero sucedió así. Ha estado sucediendo así durante 8 meses. Entonces, dime por qué». Se pasó las manos por su cabello ralo, un gesto que le había visto hacer miles de veces cuando intentaba evitar conversaciones difíciles. «Me sentí invisible», dijo finalmente, como si solo estuviéramos siguiendo la rutina, como si miraras a través de mí en lugar de mirarme. La ironía me golpeó como un impacto físico. ¿Te sentiste invisible? Sé cómo suena eso, pero... No, Ricardo. No creo que sepas cómo suena eso, porque yo he sido invisible en este matrimonio durante al menos 15 años. Invisible cuando dejaste de preguntar por mi día, dejaste de notar cuando estaba enferma, dejaste de preocuparte si era feliz o estaba sola o desesperada porque algo cambiara. Nunca dijiste nada. Dije cosas constantemente. Sugerí terapia de pareja. Pregunté si podíamos hacer un viaje juntos. Intenté iniciar conversaciones sobre cómo queríamos que fuera nuestra jubilación. Dijiste que no podíamos pagar la terapia,
que éramos demasiado viejos para viajar y que la jubilación solo se trataba de estirar nuestro dinero lo más posible. Me recosté, sintiendo el peso de todas esas esperanzas desechadas. Lo que quieres decir es que nunca exigí nada, nunca di ultimátums, nunca amenacé con irme, ni hice escenas dramáticas, ni te obligué a prestar atención creando crisis. Simplemente seguí esperando que, si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente amorosa, lo suficientemente útil, eventualmente recordarías que te casaste conmigo porque querías, no porque tenías. Lorena se había quedado muy quieta, escuchando este catálogo de decepciones familiares. ¿Y cuándo decidiste que el matrimonio había terminado? Continué. Porque, desde mi perspectiva, nunca tuvimos esa conversación. Simplemente empezaste a tratarlo como un acuerdo de negocios que había sobrevivido a su utilidad. No fue un momento, dijo Ricardo en voz baja. Se acumuló con el tiempo. ¿Qué se acumuló? La sensación de que éramos extraños viviendo en la misma casa, que queríamos cosas diferentes, que nos habíamos convertido en personas diferentes. Y en lugar de hablar conmigo sobre algo de eso, en lugar de preguntar qué quería yo o cómo me sentía, o si yo también había crecido, decidiste resolver el problema reemplazándome. Se estremeció ante eso. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Explícame cómo 8 meses de planear un futuro secreto con otra mujer mientras le mientes a tu esposa sobre todo, desde las finanzas hasta las llamadas telefónicas, no es exactamente como reemplazarme. El silencio se extendió hasta que Lorena habló. Ricardo, ¿es verdad lo que dice? ¿Sobre el dinero y la casa? Parecía atrapado. Moví algo de dinero a una cuenta separada, para emergencias. ¿Cuánto? Pregunté. No mucho. ¿Cuánto, Ricardo? Unos 240,000 pesos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. 240,000 pesos eran casi 6 meses de nuestros ingresos combinados. ¿Cuándo? Durante los últimos 4 meses. Así que, mientras yo recortaba cupones y compraba comestibles genéricos y posponía mi mamografía porque no podíamos pagar el copago, tú estabas ahorrando secretamente dinero para tu plan de escape. No era un plan de escape. Entonces, ¿cómo lo llamarías? No pudo responder a eso. Lorena se levantó de nuevo, esta vez con más resolución. Necesito irme ahora. Esto no es lo que yo creía, y no seré parte de ello nunca más. Me miró con algo parecido a la admiración. Elena, lamento mi parte en esto. Espero que encuentres lo que estás buscando. Caminó hacia la puerta. Luego se giró. Ricardo, no me llames más. Quiero un hombre que me ame lo suficiente como para ser honesto al respecto. No uno que me ame tan poco que mienta a todos los demás para conseguir lo que quiere. La puerta se cerró detrás de ella con un clic silencioso, dejándonos a Ricardo y a mí solos con 40 años de verdad y engaño acumulados. Bueno, dije después de un momento. ¿Y ahora qué? Pero yo ya sabía lo que venía después. Por primera vez en mi vida adulta, iba a tener que decidir lo que yo quería en lugar de lo que todos los demás necesitaban. Y iba a empezar por averiguar exactamente cuánto de nuestra vida juntos Ricardo había estado dispuesto a vender antes de molestarse en preguntar si yo quería quedarme o irme. ¿Alguna vez han tenido que reconstruir su comprensión de toda su vida mientras la persona que ayudó a crearla se sentaba frente a ustedes como un extraño? La siguiente hora transcurrió en una bruma de revelaciones prácticas. Ricardo a regañadientes me mostró extractos bancarios, reveló que había abierto una tarjeta de crédito de la que yo no sabía, y admitió que había estado investigando abogados de divorcio que anunciaban soluciones rápidas y sencillas para parejas mayores. Estaba tratando de hacerlo simple, seguía diciendo, como si la simplicidad justificara el engaño. ¿Simple para quién?, preguntaba yo cada vez, y cada vez él no podía responder. A las 10, cuando Ricardo finalmente se fue a la cama, me senté sola en nuestra sala con un bloc legal cubierto de números. Nuestra cuenta conjunta tenía 43,000 pesos. Yo había pensado que tenía casi 160,000. Nuestra cuenta de ahorros, que yo creía que contenía nuestro fondo de emergencia de 80,000 pesos, en realidad tenía menos de 20,000. Ricardo había estado moviendo sistemáticamente nuestro dinero, planeando nuestro futuro, investigando nuestra disolución,
Todo mientras yo cocinaba sus comidas y lavaba su ropa, y creía que estábamos envejeciendo juntos. La traición se sintió interminable, como esas muñecas rusas que siguen revelando versiones más pequeñas en su interior. Cada vez que pensaba que había llegado al fondo, aparecía otra capa de engaño, pero debajo del dolor, otra cosa estaba creciendo, una claridad que nunca antes había experimentado. Llamé a mi hermana Carmen en Querétaro. «Elena, es pasada la medianoche allá. ¿Qué pasa?» «Todo», dije, y le conté toda la historia. Cuando terminé, Carmen se quedó en silencio por un largo momento. «Ay, hermanita», dijo finalmente. «¿Qué vas a hacer?» «No tengo idea, pero sé lo que ya no voy a hacer». «¿Qué es eso?» «No voy a fingir que esto es normal. No voy a poner excusas por él. No voy a proteger su reputación, ni sus sentimientos, ni su comodidad. Y no voy a dejar que me robe el resto de mi vida como robó los últimos 8 meses». La voz de Carmen fue cálida cuando volvió a hablar. «Me da gusto por ti, Elena. Ya era hora». A la mañana siguiente, Ricardo trató de actuar como si nada hubiera pasado. Se sentó en la mesa del desayuno leyendo el periódico de ayer, mientras yo preparaba café, como si no acabáramos de detonar 4 décadas de compañía asumida. «Tenemos que hablar», dije, dejando su taza frente a él. «Creo que dijimos suficiente anoche». «No, no lo hicimos. Necesitamos hablar sobre lo que sucede ahora». Levantó la mirada de la sección de deportes, la irritación parpadeando en su rostro. «¿Qué quieres que diga, Elena? ¿Que lo siento?» «Está bien, lo siento. ¿Podemos seguir adelante ahora?» La indiferencia casual me quitó el aliento. ¿Seguir adelante hacia qué? ¿Hacia que sigas mintiéndome? ¿Hacia que yo finja que no sé que has estado planeando irte? ¿Hacia que ambos actuemos como si anoche no hubiera pasado? «No me voy a ir», dijo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. «Solo porque Lorena ya no te quiere». Eso captó su atención. «Ella va a cambiar de opinión». «No, Ricardo, no lo hará. Porque ella tiene algo que yo aparentemente perdí en el camino. Tiene dignidad». Me senté frente a él, en la misma posición que habíamos ocupado durante miles de comidas. Pero todo se sentía diferente ahora. «Quiero que entiendas algo. Lo que pasó anoche no fue solo descubrir tu aventura o tu planificación financiera secreta. Fue darme cuenta de que el hombre con el que he estado casada durante 40 años no me ve como una pareja igual en nuestra propia vida. Eso no es... Déjame terminar. Tomaste decisiones sobre nuestro dinero sin consultarme. Hiciste planes para nuestro futuro sin incluirme. Evaluaste nuestro matrimonio sin preguntarme cómo me sentía o qué podría querer cambiar. Me trataste como un mueble que podías simplemente dejar atrás cuando encontraras una casa que te gustara más. Tomé aire, sintiendo el extraño poder de decir estas cosas en voz alta. Y la peor parte es que te dejé. Lo permití por tener tanto miedo al conflicto, tan desesperada por mantener la paz, que nunca exigí ser escuchada o respetada o incluida. Ricardo dejó su periódico. «Elena, no sé qué quieres de mí. Quiero que los 240,000 pesos que tomaste vuelvan a nuestra cuenta conjunta. Quiero acceso a toda nuestra información financiera. Quiero que veamos a un terapeuta matrimonial si hablas en serio sobre quedarte. Y quiero que veamos a un mediador de divorcio si no lo haces». Su rostro se puso rojo. «No puedes simplemente hacer exigencias. Mírame». Las palabras salieron más fuertes de lo que me sentía, pero decirlas cambió algo en mi pecho. Se abrió una especie de puerta, una que había mantenido cerrada durante la mayor parte de mi vida adulta. «¿Y Ricardo? Quiero que duermas en el cuarto de visitas hasta que descubramos lo que sigue. Necesito espacio para pensar, y necesito dejar de fingir que todo es normal cuando no lo es. Esta es mi casa también». «Sí, lo es. Por eso no puedes venderla sin mi permiso, mover nuestro dinero sin mi conocimiento o hacer planes para nuestro futuro sin mi opinión. También es por eso que puedes dormir en el cuarto de visitas como un roommate respetuoso hasta que decidas si quieres ser mi esposo o mi exesposo». Me levanté y caminé hacia la puerta. Luego me di la vuelta. «Una cosa más. Voy a contarles a nuestros hijos lo que pasó. Todo. No porque quiera hacerte daño,
sino porque estoy cansada de proteger a personas que no me protegen. Elena, ellos no necesitan saber. Tienen derecho a saber antes de que me pidan otro préstamo que sé que puedes pagar pero que finges que no podemos. Tienen derecho a saber antes de asumir que estaré disponible para cuidar a los niños cada fin de semana mientras tú te vas a empezar una nueva vida. Tienen derecho a saber que el matrimonio de sus padres no es lo que pensaban que era. Lo dejé sentado en la mesa de la cocina con su café frío y el periódico de ayer. Por primera vez en mi vida adulta, le había dicho a alguien exactamente lo que esperaba de ellos y exactamente lo que sucedería si no cumplían esas expectativas. Se sintió como aprender un nuevo idioma. Esa tarde, mientras Ricardo estaba de mal humor en la cochera, llamé a nuestro hijo Marcos. «Mamá, ¿qué pasa? Nunca llamas durante el día. Necesito decirte algo, y necesito que escuches sin interrumpir». Algo en mi tono debió haberlo advertido porque su voz se puso seria. «De acuerdo, estoy escuchando». Le conté todo, sobre encontrar el teléfono, sobre Lorena, sobre el dinero secreto y los planes de Cancún y la investigación de divorcio, sobre 40 años de creer que estaba en una sociedad cuando aparentemente solo era un personaje secundario en la historia de otra persona. Cuando terminé, Marcos se quedó en silencio por mucho tiempo. «Mamá, no tenía idea. Sé que no la tenías. Nunca les dije que las cosas no estaban bien porque seguía esperando que mejoraran. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé, pero sé lo que ya no voy a hacer. ¿Qué es eso? No voy a fingir que todo está bien cuando no lo está. No voy a dar dinero que no tengo a personas que lo dan por sentado. No voy a cocinar la cena para 8 personas y limpiar sola después. Y no voy a desaparecer en el fondo de mi propia vida nunca más». Otra pausa. ¿Esto significa que tú y papá se van a divorciar? Sinceramente no lo sé, tal vez. Pero si seguimos casados, será un tipo de matrimonio completamente diferente al que hemos tenido. ¿Mamá? ¿Sí? Estoy orgulloso de ti. Esas 3 palabras hicieron algo en mi corazón que no esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había estado orgulloso de mí por defenderme en lugar de por desaparecer con gracia? Gracias, cariño. ¿Y, mamá? Lo siento si he sido parte del problema. Con el dinero y las expectativas y todo. Aprendiste al vernos, Marcos. Te enseñamos que esto era normal, pero normal no significa sano, y no significa que tenga que continuar. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llené una bañera con agua caliente, me serví una copa de vino y cerré la puerta del baño con llave. Me sumergí en paz y tranquilidad, sin que nadie exigiera la cena ni preguntara dónde estaba algo ni me necesitara para resolver problemas que no eran originalmente míos. El espejo del baño estaba empañado cuando finalmente salí, y cuando lo limpié, me miré. Realmente me miré. Por primera vez en meses. Vi a una mujer de 72 años con cabello plateado y ojos cansados, pero también con algo nuevo en su expresión. Algo que podría haber sido esperanza, o determinación, o tal vez solo el comienzo del respeto propio. Parecía alguien que había terminado de disculparse por ocupar espacio en su propia vida. Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña suspensión de la vida normal. Ricardo y yo existíamos en el mismo espacio como extraños corteses, dividiendo las tareas del hogar y compartiendo actualizaciones sobre asuntos prácticos, pero nada más profundo. Devolvió los 240,000 pesos a nuestra cuenta conjunta sin comentarios. Me dio todas las contraseñas. Incluso sugirió que viéramos a una terapeuta, aunque su tono dejaba claro que estaba pasando por un trámite más que buscando soluciones. «¿Qué quieres de la terapia?», le pregunté una noche. «Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Antes de que conocieras a Lorena? Antes de que todo se complicara tanto». Dejé el libro que estaba leyendo, una novela sobre mujeres que descubrían una fuerza que no sabían que tenían, lo que parecía apropiado. «Ricardo, las cosas ya estaban complicadas. Yo solo era la única que fingía que no lo estaban. Estábamos bien antes». «No, no lo estábamos. Tú estabas cómodo, y yo era invisible. Esas no son la misma cosa que estar bien». Me miró con genuina confusión, como si mi infelicidad fuera un desarrollo nuevo en lugar de algo que yo había estado cargando en silencio durante años. «No entiendo qué cambió», dijo. «Lo que cambió es que dejé de aceptar cómodo
como sustituto de feliz. Lo que cambió es que dejé de creer que querer ser vista y escuchada y valorada me hacía egoísta o exigente. Siempre te valoré. Valoraste lo que hacía por ti. Eso no es lo mismo que valorarme a mí. Fuimos a terapia. 3 sesiones con una paciente mujer llamada Doctora Fernández, que se especializaba en desafíos de relaciones en la edad madura. En la primera sesión, Ricardo explicó que habíamos tenido un malentendido que se sacó de proporción. En la segunda sesión, conté toda la historia. En la tercera sesión, la doctora Fernández le preguntó directamente a Ricardo: ¿quieres estar casado con Elena o quieres estar casado con la idea de Elena que has creado en tu mente? Él no pudo responder. Porque Elena es una persona real con necesidades, sentimientos y deseos propios. No es un personaje de reparto en tu historia. Si quieres seguir casado, necesitas sentir curiosidad por quién es ella realmente, no solo estar agradecido por lo que te proporciona. Esa noche, Ricardo me hizo una pregunta que no me había hecho en años. ¿Qué quieres, Elena? No para la cena o para el fin de semana. ¿Qué quieres de tu vida? Lo pensé seriamente, quizás por primera vez desde que era joven. Quiero importar, dije finalmente. Quiero ser incluida en las decisiones que me afectan. Quiero hacer cosas que me hagan feliz, no solo cosas que hagan sentir cómodos a otras personas. Quiero viajar y tomar clases y pasar tiempo con personas que me vean como algo más que solo alguien que proporciona servicios. ¿Eso es todo? No. Quiero dejar de tener miedo de que, si pido lo que necesito, la gente me abandone. Y quiero creer que, si alguien se va porque tengo dignidad, entonces no valía la pena conservarlo de todos modos. Se quedó en silencio por mucho tiempo. No sé si puedo ser el esposo que quieres, dijo finalmente. Entonces tienes que decidir si quieres aprender cómo, o si quieres ser honesto al respecto, y dejarnos a ambos seguir adelante con dignidad. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en décadas. Pero la honestidad, estaba aprendiendo, no siempre conduce a finales felices. A veces solo conduce a la claridad. 2 días después, Ricardo me sentó con una taza de café y una carpeta de manila llena de papeles. He estado pensando en lo que dijiste, sobre lo que quieres y lo que puedo darte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Y creo que tenías razón. Creo que ahora queremos cosas diferentes. Y creo que ambos hemos estado fingiendo que no era cierto. Empujó la carpeta sobre la mesa. Hablé con un abogado sobre el divorcio. Pero no del tipo que estaba investigando antes. El tipo furtivo. Este es justo, transparente, todo dividido equitativamente. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Documentos legales que detallaban la división de activos, cuentas de jubilación, la casa. Era detallado, equitativo y completamente surrealista. ¿Quieres el divorcio? Creo que ambos lo queremos, Elena. Solo que tenemos miedo de decirlo. ¿Tenía razón? ¿Había estado luchando por salvar algo que ya se había ido? ¿O luchando por salvar mi propia dignidad dentro de algo que podría repararse? Necesito tiempo para mirar esto, dije. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero, ¿Elena? ¿Sí? Quiero que sepas que te amé. Todavía te amo. Simplemente ya no creo que te ame de la manera correcta. Y no creo que sepa cómo aprender. Fue lo más honesto que me había dicho en años. Esa noche, llamé a Carmen otra vez. «¿Quiere el divorcio?», le dije. «¿Cómo te sientes al respecto?» «No sé. Triste, aliviada, aterrada. Como si hubiera fracasado en lo que pasé toda mi vida adulta tratando de hacer bien. Elena, no fracasaste en el matrimonio. Fracasaste en aceptar ser tratada mal dentro de un matrimonio. Hay una gran diferencia». «¿La hay?» «Sí. Y ahora tienes la oportunidad de descubrir quién eres cuando no estás gastando toda tu energía tratando de hacer feliz a otra persona. Tengo 72 años, Carmen. ¿Qué pasa si es demasiado tarde para descubrir quién soy? ¿Y si no lo es?» Pasé 3 días leyendo los papeles de divorcio, hablando con mi propia abogada y haciéndome preguntas difíciles sobre lo que realmente quería versus lo que creía que debía querer. ¿Quería seguir casada porque amaba a Ricardo? ¿O porque divorciarme a los 72 años se sentía como admitir un fracaso? ¿Quería luchar por nuestra relación porque creía que podía repararse?
¿O porque tenía miedo de empezar de nuevo? ¿Quería envejecer con este hombre? ¿O simplemente quería evitar envejecer sola? Las respuestas, cuando fui honesta conmigo misma, fueron claras. Firmé los papeles un jueves por la mañana en abril, sentada en un bufete de abogados que olía a cuero y decepción. Ricardo se sentó frente a mí, y ambos estábamos llorando, no por lo que estábamos perdiendo, sino por lo que nunca habíamos tenido realmente. «Espero que encuentres lo que buscas», dijo mientras salíamos del edificio juntos por última vez como marido y mujer. «Yo también lo espero», respondí, y lo dije en serio. 6 meses después, yo vivía en un departamento de una habitación en la colonia Roma, a 5 cuadras de una de las avenidas principales. Era más pequeño que el lugar que Ricardo y yo habíamos compartido, pero cada rincón era mío. Había pintado las paredes de un amarillo suave que me hacía pensar en el sol, colgado arte que había elegido porque me gustaba en lugar de porque combinaba con los muebles, y llené el espacio con plantas que no tenían que sobrevivir a la negligencia de nadie más que a la mía. Mis mañanas comenzaban con café en una taza que nunca había pertenecido a nadie más, viendo la ciudad despertar desde la ventana de mi cocina. La vista era diferente. Edificios altos en lugar de tráfico constante, amanecer en lugar de sombras. Pero la paz era algo que nunca supe que me estaba perdiendo. Me inscribí en clases de arte en el Centro Cultural de la colonia, uniéndome a un grupo de mujeres que se reunían 2 veces por semana para pintar acuarelas de la ciudad a la que llamábamos hogar. Mi primera pintura fue de El Ángel de la Independencia al atardecer, toda luz dorada y posibilidad. «Tienes buen ojo», dijo mi instructora, una mujer de unos 60 años que se había jubilado de la enseñanza para dedicarse al arte a tiempo completo. «¿Habías pintado antes?» «No», le dije. «Siempre quise, pero pensé que estaba demasiado ocupada». «Bueno», dijo ella, mezclando colores en su paleta. «Ahora ya sabes». También finalmente reservé ese crucero a Alaska para el que había estado ahorrando en secreto. El depósito estaba pagado, la cabina reservada para una, la fecha de partida fijada para junio. Cuando le conté a Marcos, pareció sorprendido. «¿Sola, mamá? ¿Estás segura de que es seguro?» «Estoy segura de que es hora», dije. «Pasé 72 años con miedo de hacer cosas por mi cuenta. Quiero descubrir lo que me he estado perdiendo». El mayor cambio, sin embargo, fue en mi relación con nuestra familia. Sin la influencia de Ricardo, sin la presión de mantener a todos felices y cómodos, mis hijos comenzaron a verme de manera diferente. Marcos comenzó a llamar solo para platicar, no solo cuando necesitaba algo. Traía a los nietos para visitas que se sentían como visitas en lugar de actuaciones donde yo proporcionaba comida y entretenimiento mientras todos los demás se relajaban. «Mamá, te ves diferente», dijo mi nuera Jimena una tarde, viéndome jugar a las cartas con los niños en lugar de apresurarme a limpiar después de ellos. «Soy diferente», le dije. «Estoy aprendiendo a ser yo misma en lugar de ser lo que todos los demás necesitan». «Me gusta», dijo ella. «Pareces más feliz». «Más feliz». ¿Cuándo fue la última vez que alguien había notado si yo era feliz? Sofía, ahora de 13 años y más alta que yo, se había convertido en mi confidente más cercana. Había comenzado a venir los sábados por la tarde, no para el tiempo supervisado de nietos, sino solo para estar conmigo. Caminábamos por el malecón, hojeábamos la librería, compartíamos helado y hablábamos de chicos, la escuela y los sueños. «Abuela», dijo una tarde soleada mientras estábamos sentadas en una banca mirando a la gente correr y pasear perros. «Estoy orgullosa de ti por divorciarte». La miré con sorpresa. La mayoría de la gente piensa que el divorcio es triste. Es triste cuando las personas que se aman no pueden descubrir cómo estar juntas. Pero no es triste cuando alguien finalmente deja de fingir ser feliz cuando no lo es. A los 13 años, ella entendió algo que me había tomado 7 décadas aprender. Además, añadió, desenvolviendo un chicle, el abuelo también parece más feliz. Y esa señora con la que está saliendo ahora parece agradable. Era la primera vez que escuchaba que Ricardo salía con alguien. Después de Lorena, me había preguntado si se retraería o seguiría buscando lo que fuera que creía necesitar. «¿Estás bien con eso?», preguntó Sofía estudiándome el rostro. «Estoy bien con eso», me di cuenta,
Y lo dije en serio. Espero que encuentre lo que busca. ¿Qué estás buscando tú, abuela? Era una pregunta tan sencilla, pero me detuvo en seco. Me estoy buscando a mí, dije finalmente. La persona que era antes de pasar tantos años tratando de ser lo que todos los demás necesitaban. ¿Crees que la encontrarás? Creo que estoy empezando a hacerlo. Esa tarde, sola en mi departamento de paredes amarillas, revisé la caja de fotografías que había traído de la casa vieja. Fotos de Ricardo y yo cuando éramos jóvenes, cuando el amor parecía suficiente para construir una vida, fotos de nuestros hijos creciendo, vacaciones familiares, fiestas de cumpleaños, posadas. Las imágenes contaban la historia de una vida vivida, pero no necesariamente una vida elegida. Tantos momentos capturados en los que yo estaba en segundo plano, sirviendo comida, limpiando, manejando detalles mientras todos los demás creaban recuerdos. Pero dispersos había destellos de quién podría haber sido, si hubiera sido más valiente antes. Una foto mía riendo en la playa durante una rara escapada de fin de semana. Otra de mí sosteniendo a Marcos recién nacido, mirando directamente a la cámara con absoluta confianza. Una de mí a los 40, bailando en la boda de mi sobrino, sin rastro de Ricardo. En esas fotos, parecía alguien que ocupaba su propio espacio en su vida. Alguien que importaba, no solo por lo que proporcionaba, sino por quién era. Estaba aprendiendo a ser esa persona de nuevo. Sonó el teléfono, interrumpiendo mis recuerdos. El nombre de Carmen apareció en la identificación de llamadas. «¿Cómo te va, hermanita?», preguntó. «Me va muy bien», dije. Y me di cuenta de que era cierto. «De hecho, tengo algo que contarte». «¿Qué es?». Conocí a alguien. Hubo una pausa, luego una risa encantada. «Elena, cuéntamelo todo». «Se llama Fermín y está en mi clase de arte. Es viudo, profesor jubilado, y me preguntó si me gustaría ir a tomar un café después de clase la próxima semana». «¿Y qué dijiste?». «Dije que sí». «¿Cómo te sientes al respecto?». «Nerviosa, emocionada, como si tuviera 13 años y fuera a mi primera cita». «Eso es maravilloso». «¿Cómo es él?». «Es amable. Escucha cuando hablo en lugar de esperar su turno para hablar. Elogió mi técnica de pintura, no solo mis galletas». «¿Y Carmen?». Me preguntó qué pensaba sobre algo. Una pregunta real sobre mi opinión en un tema que no tenía nada que ver con lo que alguien necesitaba de mí. «Ay, Elena, sé que es solo un café. Tal vez no sea más que eso. Pero se siente bien que me vean como interesante en lugar de solo útil. Eres interesante. Siempre lo fuiste. Simplemente algunas personas no estaban prestando atención». Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té y una sensación de posibilidad que no había sentido en décadas. Afuera de mi ventana, la ciudad vibraba con energía vespertina. Gente regresando del trabajo, saliendo a cenar, reuniéndose con amigos, viviendo sus vidas con intención y esperanza. Durante tantos años, había observado cómo la vida sucedía a mi alrededor, mientras yo gestionaba los detalles que permitían a otras personas participar. Ahora estaba aprendiendo a participar también. Sonó el timbre, y cuando miré por la mirilla, vi a un repartidor con flores. «¿Elena Mendoza?», preguntó cuando abrí la puerta. «Sí, entrega para usted». Tomé el ramo, flores de primavera en colores brillantes, con confusión. No había tarjeta, ni indicación de quién podría haberlas enviado. Estaba a punto de llamar a la florería cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. «¡Sorpresa! Ahorré mi domingo y quería que tuvieras algo hermoso para tu nuevo departamento. Te quiero, abuela». Me senté en mi sillón, sosteniendo flores elegidas específicamente para mí, por alguien que pensó que merecía belleza solo porque existía. Y lloré. No lágrimas de tristeza, sino del tipo que vienen cuando te das cuenta de que eres amada no por lo que haces, sino por quien eres. Esa noche, hice algo que había soñado durante años. Abrí una botella de vino, pedí comida a domicilio de un restaurante italiano, puse música que me gustaba en lugar de ruido de fondo, y cené sola sin sentirme solitaria. Estaba aprendiendo la diferencia entre estar sola y sentirse sola, entre independencia y aislamiento, entre autocuidado y egoísmo. Estaba aprendiendo a ser mi propia buena compañía. A la mañana siguiente,
Llamé a la línea de cruceros de Alaska y mejoré a una cabina con balcón. La vida era demasiado corta para cabinas interiores y alojamientos de compromiso. Si iba a ver glaciares, ballenas y la aurora boreal, los iba a ver desde el mejor punto de vista posible. Después de todo, tenía 72 años de sueños postergados que recuperar. Y por primera vez en mi vida adulta, no tenía a nadie a quien pedir permiso excepto a mí misma. 3 meses después, estaba de pie en la cubierta de un crucero mirando el atardecer sobre la bahía de los glaciares, Alaska. El agua estaba tan quieta que parecía cristal, reflejando montañas y cielo en perfecta simetría. Las ballenas emergieron cerca, su presencia elegante y sin prisa, como si supieran que pertenecían a ese momento. Había estado viajando durante una semana con un grupo de viajeros solitarios, en su mayoría mujeres, en su mayoría mayores de 60, todas nosotras descubriendo cómo se veía la aventura cuando dejabas de esperar a que alguien más aprobara tus sueños. Increíble, ¿verdad?, dijo Hilda, una mujer de Guadalajara que se había unido al crucero, después de que su esposo muriera hacía 2 años. Siempre quise venir aquí, pero Carlos pensaba que haría demasiado frío, que sería demasiado caro, que sería demasiado algo. Conozco esa sensación, dije. ¿Te arrepientes de haber esperado tanto? Pensé en eso mientras veíamos la luz cambiar de dorado a rosa y a morado intenso. Me arrepiento de haber esperado, dije finalmente. Pero no me arrepiento de estar aquí ahora. Tal vez necesitaba tener esta edad, esta versión de mí misma, para apreciarlo de verdad. ¿Te refieres a la versión de ti misma que no necesita el permiso de nadie más? Exactamente. Esa noche, llamé a Sofía desde mi cabina con balcón, el teléfono conectándonos a través de miles de kilómetros de agua oscura. Abuela, ¿qué tal Alaska? Más hermoso de lo que imaginaba. Vi ballenas hoy, y glaciares que tienen miles de años. Mañana iremos a un pueblo llamado Ketchikan. ¿Te estás divirtiendo? Estoy pasando el mejor momento de mi vida. Estoy muy orgullosa de ti por ir sola. Yo también estoy orgullosa de mí. ¿Abuela? ¿Sí, cariño? Cuando regreses, ¿me enseñarás a ser valiente como tú? La pregunta me golpeó justo en el centro del pecho. Ay, Sofía, ya eres más valiente de lo que yo era a tu edad. Dijiste lo que pensabas sobre mi divorcio. Gastaste tu domingo en flores para alguien que amas. Pides lo que necesitas en lugar de esperar que alguien note lo que te falta. Pero quiero aprender a no tener miedo de hacer cosas sola. Entonces practicaremos juntas. Iremos a lugares y probaremos cosas y crearemos nuestras propias aventuras. ¿Promesa? Lo prometo. Cuando colgamos, me senté en mi balcón mirando las estrellas reflejarse en el agua, pensando en el coraje y el ejemplo, y en las formas en que nos enseñamos mutuamente a ocupar espacio en nuestras propias vidas. Había pasado 40 años siendo la mujer que pensé que todos necesitaban que fuera. Ahora estaba aprendiendo a ser la mujer que yo necesitaba ser. Y resultó que esa versión de mí era más valiente, más interesada en el mundo, más dispuesta a probar cosas nuevas de lo que nunca imaginé. También estaba descubriendo, alguien con quien la gente realmente disfrutaba estar. El último día del crucero, mientras navegábamos de regreso a Seattle, me encontré conversando con una maestra jubilada llamada Dorotea, que había estado viajando sola durante 5 años. ¿Cuál es la mejor parte?, le pregunté. De viajar sola, quiero decir. Llegas a ser completamente tú misma, dijo. Sin compromisos sobre restaurantes, horarios o actividades. Sin manejar el humor o las preferencias de otra persona. Solo tú y el mundo. Descubriendo lo que realmente te gusta cuando la opinión de nadie más importa. ¿Te sientes sola? A veces. Pero sola es diferente de solitaria. Solitaria es lo que sentí durante los últimos 10 años de mi matrimonio, rodeada de gente que realmente no me veía. Este tipo de sola se siente libre. Sabía exactamente a lo que se refería. De vuelta en Ciudad de México, mi departamento se sentía como un santuario al que regresaba, en lugar de un premio de consolación con el que me conformaba. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Mis materiales de arte en la mesa de la cocina, libros apilados junto a mi sillón de lectura, plantas prosperando a la luz de la mañana. Fermín había dejado una tarjeta mientras estaba fuera,
Nada presuntuoso, solo una nota sencilla diciendo que esperaba que hubiera tenido un viaje maravilloso y que esperaba escuchar sobre él cuando estuviera lista para compartirlo. Esa noche, lo llamé. Elena, ¿qué tal Alaska? Me cambió la vida, dije, y lo dije en serio. Me encantaría escucharlo, si quieres contármelo. ¿Puedo preguntarte algo primero? Por supuesto. ¿Cómo te sientes acerca de salir con alguien que recién está aprendiendo a ser independiente? ¿Alguien que nunca ha estado realmente sola y que podría no encontrar siempre el equilibrio correcto? Hubo una pausa, y contuve la respiración. Creo, dijo con cautela, que suena como el tipo de persona más interesante para conocer. Alguien que todavía está creciendo, todavía descubriendo quién es. Alguien que es lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo. Incluso a los 72 años, especialmente a los 72 años. Hablamos durante 1 hora sobre glaciares y ballenas, y el momento en que me di cuenta de que era lo suficientemente fuerte como para pararme sola en un lugar donde nunca había estado, en un barco lleno de extraños, viendo el mundo desplegarse de maneras que nunca imaginé. «Suenas diferente», dijo Fermín cerca del final de nuestra conversación. ¿Diferente cómo? Más cómoda en tu propia piel, más presente. Fue el cumplido más bonito que nadie me había hecho. 6 meses después de eso, Fermín y yo tomábamos café todas las semanas después de la clase de arte, y yo estaba aprendiendo lo que se sentía ser cortejada por alguien que sentía curiosidad por mis pensamientos, mis experiencias, mis sueños para el futuro. Nunca me había pedido que cocinara para él, que le lavara la ropa, o que gestionara su horario. En cambio, preguntaba sobre mis pinturas, mis viajes, mis planes para el cumpleaños número 14 de Sofía. Estaba pensando en llevarla a esa nueva exposición de arte en el Museo Tamayo, le dije una tarde. Se ha estado interesando en la fotografía. Eso suena perfecto. Ella tiene suerte de tenerte como abuela. Creo que la afortunada soy yo. ¿Por qué lo dices? Porque ella me ve como soy, no como lo que puedo hacer por ella. Y me está enseñando a verme a mí misma de esa manera también. Fermín extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Te gustaría cenar conmigo el próximo viernes? No un café después de clase, sino una cita real. Cena, tal vez una película, lo que sea que disfrutes. Mi corazón hizo algo que no había hecho en décadas. Aleteó de anticipación en lugar de ansiedad. Me encantaría. Bien. Porque he querido preguntar durante semanas, pero quería asegurarme de que estuvieras lista. ¿Lista para qué? Para ser vista como la mujer notable que eres, en lugar de solo la mujer útil. Ese viernes por la noche, preparándome para mi primera cita de verdad en décadas, me paré frente al espejo del baño, aplicándome labial, y maravillándome de la mujer que me devolvía la mirada. Tenía cabello plateado y líneas de expresión, y manos que mostraban 7 décadas de trabajo y preocupación. Pero también tenía ojos brillantes y buena postura, y el tipo de sonrisa que sugería que tenía historias interesantes que contar. Parecía alguien que valía la pena conocer. Fermín me recogió a las 7, trayendo flores que no eran una disculpa ni una obligación, solo un regalo porque pensó que podría disfrutarlas. «Estás hermosa», dijo cuando abrí la puerta. «Gracias. Tú también». Llevaba un saco azul marino y una corbata que resaltaba sus ojos, y me ofreció su brazo mientras caminábamos hacia su coche, no porque necesitara apoyo, sino como un gesto de compañerismo. Durante la cena, en un pequeño restaurante italiano, hablamos de libros, viajes y las formas en que nuestras vidas nos habían sorprendido. Fermín me contó sobre su difunta esposa, sus hijos adultos, su jubilación de enseñar literatura a estudiantes de preparatoria que pensaban que Shakespeare era irrelevante hasta que él les demostró lo contrario. Yo le conté sobre Alaska, sobre aprender a pintar, sobre el increíble descubrimiento de que realmente disfrutaba de mi propia compañía cuando no estaba constantemente preocupada por servir las necesidades de todos los demás. «¿Qué sigue?», preguntó durante el postre. «¿Qué hay en tu lista de aventuras?» «Estoy pensando en Italia», dije. Siempre quise ver Roma, Florencia, los lugares sobre los que solo he leído. ¿Sola? Tal vez. O tal vez con alguien que lo disfrute tanto como yo.
Él sonrió. Eso suena a una invitación. Podría serlo. Caminando de regreso a su coche, Fermín se detuvo bajo una farola y se giró hacia mí. Elena, quiero que sepas algo. ¿Qué es? No me había sentido tan interesado en conocer a alguien en años. No desde que murió mi esposa, sinceramente. Me haces sentir curiosidad por el mundo de nuevo. Tú me haces sentir curiosidad por mí misma. Me besó entonces, suavemente, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, para descubrir lo que vendría después. Y por primera vez en mi vida adulta, sentí que así era. Un año después, Fermín y yo estábamos planeando un viaje a Italia. No porque alguno de nosotros necesitara ser rescatado, o porque tuviéramos miedo de estar solos, sino porque habíamos descubierto que disfrutábamos experimentando cosas nuevas juntos. Yo seguía viviendo en mi departamento amarillo en la Roma, y él seguía viviendo en su casa en Coyoacán. Ambos habíamos aprendido el valor de la independencia demasiado tarde en la vida como para renunciar a ella a la ligera. Pero también habíamos aprendido que elegir compartir tu tiempo con alguien era diferente a no tener opción al respecto. Mi relación con Ricardo se había establecido en algo que ninguno de los dos podría haber imaginado durante esos meses horribles de descubrimiento y confrontación. Él se había casado con Isabel, no la Lorena del teléfono, sino una mujer diferente que había conocido a través de una actividad del Club de la Tercera Edad. Parecían felices de una manera tranquila, que sugería que ambos habían aprendido algo sobre honestidad y expectativas realistas. Cuando nos veíamos en eventos familiares, éramos cordiales, a veces incluso cálidos. La ira se había desvanecido en algo más parecido a la gratitud. Gratitud porque ambos habíamos sido lo suficientemente valientes para admitir que nuestro matrimonio había terminado. Gratitud porque lo habíamos finalizado antes de que el resentimiento destruyera los buenos recuerdos por completo. Espero que seas feliz, Elena. Me había dicho en la fiesta de cumpleaños de Marcos, viéndome reír con Fermín y Sofía por alguna broma compartida. Lo soy, le había dicho. Espero que tú también lo seas. Estoy aprendiendo a hacerlo. Fue el intercambio más honesto que tuvimos en años. Marcos y yo habíamos desarrollado un nuevo tipo de relación basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación tácita. Todavía llamaba cuando necesitaba consejo o apoyo, pero ahora también llamaba solo para ver cómo estaba, para escuchar mi voz, para compartir noticias sobre los niños o preguntar sobre mis viajes. «Mamá, ¿sabes de qué me di cuenta?», dijo durante una de nuestras conversaciones. «¿De qué?». Al crecer, pensé que cuidar de todos era simplemente lo que hacían las mujeres. Pensé que eso era amor. Pero al verte estos últimos 2 años, ahora entiendo que el amor se trata de elección, no de obligación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora cuidas de la gente porque quieres, no porque tienes que hacerlo. Y eso hace que signifique algo completamente diferente. Tenía razón. Todavía preparaba la cena ocasionalmente cuando Sofía venía, pero porque disfrutaba cocinar para alguien que amaba, no porque se esperara. Todavía enviaba tarjetas de cumpleaños y recordaba ocasiones especiales, pero porque esos gestos eran significativos para mí, no porque me juzgaran si olvidaba. La diferencia entre elegir dar y estar obligada a dar había transformado cada relación en mi vida. Sofía, ahora de 15 años y más alta que yo por varios centímetros, se había convertido en mi amiga más cercana. Ella fue quien insistió en escuchar todas mis historias de citas sobre Fermín, quien me dio consejos sobre qué ponerme en nuestras citas más aventureras. «Abuela», dijo una tarde mientras caminábamos por el bosque de Chapultepec, «quiero ser como tú cuando sea grande». ¿Como yo en qué sentido? Quiero ser alguien que no tiene miedo de empezar de nuevo cuando algo no funciona. Quiero ser lo suficientemente valiente para elegir lo que quiero en lugar de simplemente aceptar lo que me toca. Dejé de caminar y me giré para mirarla. «Sofía, tú ya eres esa persona. Lo has sido desde que eras pequeña. Solo me tomó hasta los 72 años ponerme al día contigo». «¿En serio? ¿En serio? No pases 40 años esperando permiso para vivir tu vida de la forma en que quieres vivirla». «No lo haré», dijo, con la confianza de alguien que creía que tenía opciones y tenía la intención de tomarlas con consideración. Esa tarde, mientras estaba en mi departamento con Fermín, ambos leyendo cómodamente a la suave luz de las lámparas de mi sala,
Pensé en el largo y tortuoso camino que me había traído a este momento. Hace un año, yo era una mujer que nunca había cenado sola por elección. Nunca había viajado sin preguntar la preferencia de otra persona. Nunca había gastado dinero en sí misma sin justificación. Había sido alguien cuya identidad estaba tan ligada a servir a los demás que había olvidado que se suponía que debía tener preferencias y sueños propios. Ahora era alguien que elegía sus propias aventuras. Mantenía su propia independencia financiera y había aprendido la profunda diferencia entre ser necesitada y ser amada. ¿En qué estás pensando?, preguntó Fermín, levantando la vista de su libro. Qué extraño es que la cosa a la que más le temía, estar sola, resultó ser la cosa que me salvó. ¿Cómo así? Pensé que si no era útil para la gente, me dejarían. Resultó que las personas que me amaban por lo que hacía, de todos modos, no eran las personas que necesitaba en mi vida. ¿Y la gente que te ama por quien eres? Siguen aquí, y hay más de ellos de lo que esperaba. Fermín dejó su libro y se movió para sentarse a mi lado en el sofá. Elena, ¿puedo decirte lo que veo cuando te miro? ¿Qué ves? Veo a alguien que reconstruyó toda su vida desde cero a una edad en la que la mayoría de la gente piensa que el cambio es imposible. Veo a alguien que tuvo el valor de admitir que cómodo no era lo mismo que feliz, y que hizo algo al respecto a pesar de que era aterrador. Tomó mi mano. Veo a alguien que aprendió a amarse lo suficiente como para exigir algo mejor, y que creó espacio en su vida para todas las personas y experiencias que se había estado perdiendo. Yo también lo veo ahora, dije. Solo me tomó un tiempo reconocerla. Esa noche, después de que Fermín se fue a su propio departamento y a su propia vida que había elegido compartir conmigo, pero que no me necesitaba para completar, me senté junto a mi ventana mirando las luces de la Ciudad de México. En algún lugar, Ricardo probablemente estaba viendo la televisión con su nueva esposa, ambos cómodos en una relación construida sobre expectativas realistas en lugar de ideales románticos. En algún lugar, Marcos estaba arropando a sus hijos en la cama, tal vez pensando en las conversaciones que habíamos tenido sobre el amor y la obligación y la importancia de mostrarle a su hija que podía crecer para ser alguien que elegía lo que quería, en lugar de aceptar lo que le tocaba. En algún lugar, otras mujeres de mi edad estaban despiertas preguntándose si era demasiado tarde para cambiar sus vidas, demasiado tarde para exigir algo mejor, demasiado tarde para descubrir quiénes podrían ser si dejaban de disculparse por ocupar espacio. Quería encontrar a cada una de ellas y decirles lo que aprendí. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para recordar que eres el personaje principal de tu propia historia. Nunca es demasiado tarde para dejar de aceptar migajas y empezar a esperar la comida completa. Pero sobre todo, quería decirles que la cosa que más temes perder, la aprobación, la compañía, la sensación de ser necesaria, podría ser lo mismo que te está impidiendo encontrar lo que realmente mereces. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han sentido que estaban desapareciendo en el fondo de su propia vida? ¿Alguna vez se han dado cuenta de que las personas que más aman podrían ser las que menos las ven? ¿Y si esta historia les resulta familiar? Si alguna vez se han encontrado dando y dando hasta que no quedaba nada de ustedes para dar, quiero que recuerden que nunca es demasiado tarde para pedir algo mejor. Nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismas. Compartan su historia en los comentarios. Háganos saber que están ahí fuera, y sostengámonos mutuamente. Si esta historia les conmovió, si les recordó que merecen ser vistas y escuchadas y valoradas por quienes son en lugar de solo por lo que proporcionan, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse. Su apoyo me ayuda a seguir abriendo mi corazón y ayuda a que estas historias lleguen a alguien que necesita escucharlas. Porque en algún lugar, alguien está sosteniendo su propia versión de ese teléfono secreto, su propia pila de cuentas mientras todos los demás gastan libremente, su propia desilusión silenciosa en una relación que dejó de incluirlas hace años. Y necesitan saber lo que yo aprendí. Vales la pena por la que luchar. Vales la pena por la que empezar de nuevo. Vales la pena por la vida que realmente quieres, no solo la vida que has estado aceptando. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser testigos de mi transformación.
Y gracias por recordarme que a veces la mejor manera de sanar es ayudar a alguien más a sentirse menos solo.